Hola, bienvenidos al programa Odontología para Todos. Soy Luis Fernando Treviño y el tema de hoy, tratamiento ortopédico de hipoplasia maxilar. Quédate. Y bueno, pues vamos a hablar de este tema, pero primero vamos a explicar de dónde sale y qué es la hipoplasia maxilar. En programas pasados vimos acerca de la clasificación de Angle para las maloclusiones dentales y la maloclusión tipo 3, que se refiere básicamente a aquellas maloclusiones donde existe un prognatismo que se va a caracterizar por 3 estadios y vamos a ver, o por 3 factores causales. Vamos a ver la primera transparencia o diapositiva, por favor. Le pedimos a Ricardo en el máster. Y bueno, pues la maloclusión clase 3 puede deberse a que hay una hipoplasia maxilar, es decir, el tercio medio o la maxila se encuentra por detrás porque no creció en sentido anteroposterior, porque también puede suceder porque la mandíbula tiene un exagerado crecimiento o una combinación de las dos situaciones. Entonces, estas son maloclusiones clase 3, las clasificó Angle desde el siglo pasado, casi antepasado, finales del siglo XIX, sí, principios del siglo XX, y entonces se sigue aplicando esta clasificación. Podemos ver que las características son de que tienen una mordida invertida anterior, a veces también una mordida invertida posterior y que se le llama mordida cruzada. Vamos a ver nuestra siguiente transparencia. Y bueno, pues los tratamientos para estos casos involucran varios tipos de aparatos. En su gran mayoría, cuando es única y exclusivamente un componente de prognatismo debido a que la mandíbula es el factor único causal, es decir, que la mandíbula está grande, se debe a un factor hereditario. Y aquí en nuestro país, en México, y bueno, en muchos países de Latinoamérica, se debe a cuando hubo la conquista y entonces los españoles trajeron a través de la herencia, de los genes, esta información y es así como llegó a nuestros días con nosotros. La familia monárquica, en particular los Habsburgo, tenían dentro de sus componentes, dentro de su familia, algunos reyes que eran eminentemente prógnatas, es decir, su mandíbula era muy grande. Sin embargo, en la gran mayoría de las ocasiones, el prognatismo o las clases 3 en realidad tienen un componente que es de hipoplasia maxilar. Casi el 60% de las ocasiones va a haber un componente de hipoplasia maxilar y no tanto de prognatismo mandibular. Y cuando se presentan, entonces tenemos que saber qué tratamiento vamos a hacer y eso depende de la edad o del tiempo en que se presentan a nuestra consulta. Es por eso que nosotros debemos de realizar tratamientos quirúrgicos en adultos donde ya no hay crecimiento y se presentan tarde a la consulta o tratamientos ortopédicos, que bueno, también ahora hay unos tratamientos de disyunción a través de tornillos, pero en realidad el tratamiento opcional o la mejor opción para un paciente que está en crecimiento es el tratamiento ortopédico con aparatos. Estos tratamientos de ortopedia, cuando el paciente está en el límite, si no sabemos que se puede hacer todavía porque el paciente está en una etapa de crecimiento muy lento o ya está en un remanente de crecimiento, se le tiene que hacer un estudio o de mano, carpograma, que también nosotros le llamamos análisis o evaluación de la radiografía carpal, que básicamente lo instituyó Bjork con unos estudios o tablas de crecimiento, y entonces a través de estos análisis nosotros podemos comprobar en qué estadio se encuentra nuestro paciente para poder así colocarle un aparato. Los aparatos que corrigen estas hipoplasias maxilares, que son cuando está hundido el tercio medio de la cara, si ustedes ven estos pacientes son característicos que se les ve la conjuntiva o la parte blanca del ojo. Cuando los están viendo de frente, el ojo debe de cubrir la totalidad de la conjuntiva, no se debe de ver, y ellos parecen como si estuvieran cansados, como si tuvieran una apariencia de una persona más grande, como si estuvieran ojerosos, y entonces esta hipoplasia
se debe de corregir tratando de protraer o llevar hacia el frente todo lo que es el segmento maxilar lo antes posible. Existen aparatos que se colocan en boca y se dividen en aparatos intraorales, así como también aparatos extraorales. Y estos aparatos, que son aparatos ortopédicos, que también se les llama aparatos funcionales, se van a dividir los intraorales en removibles y aparatos fijos. Los aparatos fijos van conjuntamente con tratamientos de ortodoncia en aquellos pacientes que están un poquito ya más avanzados en edad y en realidad donde no queremos estar determinados a que el resultado esté determinado, vaya, por la cooperación del paciente, que a veces los adolescentes no son muy cooperadores, que digamos, y hay que estar detrás de ellos para que usen los aparatos removibles. Es por eso que existen esta otra opción, que son los aparatos extraorales. Vamos a pasar a la siguiente. Y los aparatos extraorales, para corregir la hipoplasia del tercio medio, se puede dividir, cuando es por un prognatismo verdadero, en una mentonera que básicamente va enfocado a sostener o contener el mentón durante la etapa de crecimiento mientras el paciente está creciendo, impidiendo un avance muy progresivo de la mandíbula. Y en los casos donde hay hipoplasia maxilar nos vamos a enfocar básicamente a lo que es detener el crecimiento de la mandíbula, de ahí apoyarnos y además de tener un soporte en la parte maxilar, en la parte frontal, vamos a tratar de protraer o llevar hacia adelante la maxila. Ya esto se le llama máscara facial. La máscara facial se desarrolló como una alternativa en 1968 en Francia por un ortopedista de apellido Delair, y este ortopedista creó una máscara donde con estos soportes frontal y mentoniano enmarcados traían en la parte central un vástago que permitía llevar hacia adelante o jalar a un aparato que se coloca dentro, en boca, y de ahí, mediante unas ligas, poder protraer esta parte. Vamos a ver unas fotografías más adelante, en la siguiente diapositiva, por favor. Y esta hipoplasia maxilar, que se trata muy eficientemente con máscara facial, se puede hacer ya tanto con la máscara de Delair como con la máscara de Petit, que es una modificación que se hizo posterior a la de Delair, donde básicamente tienen los mismos soportes frontal y mentoniano, nada más que en lugar de estar enmarcando la cara, lleva un vástago en la parte central y de ahí va a sostener para poder protraer la maxila. Obviamente este es el componente extraoral. La máscara facial en conjunto, todo el funcionamiento tiene un componente intraoral que es básicamente un aparato de expansión. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y bueno, este es un paciente que tiene una hipoplasia maxilar, véanlo cómo se presenta a la consulta. Él es obviamente un paciente joven en crecimiento que tiene una mordida cruzada anterior. La que sigue. Y se le coloca un aparato de expansor que es de acrílico, se le toma una medida al paciente, lo que le llamamos en casa un molde, y después de tomar un molde se hace en acrílico, se le coloca un expansor que básicamente es como un disyuntor, trata de ir separando la parte izquierda y la parte derecha de los dientes a través de la línea media, en lo que sería la sutura palatina. Y bueno, pues hay una especie de llave, que esta llave se va abriendo en determinado momento con ciertas instrucciones que le damos nosotros los ortodoncistas a nuestros pacientes, y este es el componente interno de todo el sistema de máscara facial. Obviamente lleva unos ganchos, se diseñan con unos ganchos de donde se va a poder jalar o poder alar, como le llamen ustedes, a la maxila y de ahí poder sostener, y lleva una cubierta oclusal para poder llevar o poder levantar la mordida y así al momento de hacer la protracción
nosotros poder saltar esta mordida y poder brincar o descruzar. Y es como yo siempre les explico a los pacientes, como cuando ustedes quieren cambiar la llanta de su coche, se ponchó su coche y necesitan obviamente un gato hidráulico que lo levante, que lo suba para poderle cambiar los birlos, y entonces al momento de nosotros levantar el coche, pues entonces ya podemos ir sacando la llanta y hacer el cambio. Nosotros evidentemente tenemos que levantar la mordida para poder entonces hacer no el cambio, pero sí el avance de la maxila, porque si no los mismos dientes van a topar y nos van a pedir hacerlo. Entonces aquí se ve el procedimiento hasta que se coloca en el interior de la boca y se queda ahí, se queda cementado de forma fija y el paciente no se lo debe de quitar, y de esta manera nos vamos a asegurar que el componente interno de este sistema que funciona con la máscara facial, este sistema extraoral, vaya a funcionar y el paciente pues no le quede más remedio que utilizarlo. Estamos hablando del tratamiento ortopédico en pacientes con hipoplasia maxilar. Y bueno, ya una vez que explicamos en qué consiste la hipoplasia maxilar y quiénes son los pacientes que tienen este problema, y bueno, pues a lo mejor se me olvidó comentarles que pacientes muy característicos que a lo mejor no son de tipo hereditario, pero sí por alguna alteración en los centros de crecimiento de la maxila, pudieran ser los pacientes acondroplásicos. ¿Quiénes son los pacientes acondroplásicos? Si ustedes observan aquellas personas pequeñas que normalmente le llamamos enanitos, fíjense en su tercio medio, en la parte del centro, y está esto hundido o deprimido. Entonces da la apariencia de que la mandíbula se encuentra más grande. ¿Por qué? Porque hay una alteración en el crecimiento de ciertos huesos, entre ellos la maxila, que forma la parte media de la cara, y entonces no se proyecta. Y entonces los pacientes con acondroplasia tienen este tipo de problema que es muy característico. Ahí existen algún otro tipo de problemas. Esto también se debe a una falta de desarrollo por falta también de estímulo durante el amamantar a los niños. También existen problemas por presiones, la forma como uno duerme. Hay muchos factores que lo pueden causar y no nada más la herencia, como la mandíbula, que está básicamente más asociado al prognatismo mandibular verdadero y real, está asociado básicamente a la herencia. Al tamaño de la mandíbula está asociado a la herencia, y la hipoplasia maxilar está asociado en gran parte a la función. Pero bueno, ya una vez que expliqué esto, quiero mencionarles cómo es, o quiero mostrarles este tipo de aparato. Después de que el doctor Deller en 1968 lo creó, lo ideó, el doctor Petit lo modificó y todavía aquí en México se hizo funcional de una forma más práctica. El doctor Fernando Morales, que es un mexicano que actualmente creo yo que lleva la mejor y mayor casuística a nivel mundial de pacientes con clase 3 y su tratamiento ortopédico, pues hizo algunas modificaciones a la máscara de Petit, que es esta máscara que lleva en el centro el vástago. Y el doctor Fernando Morales, que bueno, tengo el honor de haber sido su alumno de tiempo. El doctor estaba de una manera muy eficiente en el posgrado de ortodoncia en la Universidad Intercontinental, y es tal la fama que a nivel nacional después lo solicitaban para que fuera a dar pláticas o asesorías y en otras áreas de posgrado. Entonces, pues prácticamente les prestamos a nuestro maestro, al doctor Fernando Morales, en otras universidades, y lo cual nos sentimos muy orgullosos, ya que él es el máximo exponente de lo que es este problema. Entonces, de forma directa yo recibí el entrenamiento para lo que es la máscara facial, y él ideó este tipo de máscara donde además tiene cierto movimiento, porque esto era fijo, y tiene algunas indicaciones muy precisas que, bueno, ahorita por falta de tiempo no se las vamos a explicar, pero esta modificación ha permitido un uso más eficiente de lo que es este proceso de protracción maxilar. Y bueno, vamos a ver algunos casos clínicos de pacientes reales de mi consulta. Entonces, vamos a ver la siguiente fotografía, por favor.
Este es un niño que se encuentra en dentición mixta temprana o dentición mixta intermedia de aproximadamente 7-8 años de edad. Ya tiene los incisivos centrales superiores y observen ustedes cómo tiene una mordida cruzada anterior, algo de hipoplasia, un poco hundido debajo de los ojos. Sin embargo, bueno, se presenta a muy buena edad. Vamos a ver la siguiente fotografía. Aquí podemos ver al mismo niño con la colocación de la máscara facial en la parte superior y obviamente con el tornillo de expansión, el disyuntor palatino o este aparato que son un expansor con cubiertas oclusales que, como les mencioné, permiten levantar la mordida. Está fijo, en realidad el aparato interno, mientras más fijo es mejor. Si el paciente usa un aparato removible, pues al momento en que se lo quita, pues todo este beneficio que logró durante unas horas de uso, pues se va a ir hacia atrás y va a retroceder. Entonces, la evolución debe de ser continua y paulatina. Esta máscara facial se coloca de forma gradual, con fuerzas que se van incrementando poco a poco, hasta llegar a que se utilicen 16 onzas de presión de cada lado mediante unas ligas que ahorita les voy a mostrar, y la presión, que en realidad estas 16 onzas no se dan de lleno en la primera consulta al paciente cuando se le coloca, y después de hacer la disyunción se le va diciendo que incrementen poco a poco fuerza. Primero a lo mejor utilizar 8 onzas de presión de cada lado, y luego 10 onzas, 12, 14, y luego llegar hasta las 16, que es lo mismo a una libra de presión o 453 gramos y 62 centésimas de gramos. Entonces, esto casi medio kilo de fuerza que se utiliza de cada lado es muy importante controlar, así como también la dirección en que vamos a colocar esta fuerza. Entonces, vamos a ver si me puede hacer el camarógrafo un acercamiento de la máscara. Existen varios tipos de máscara, obviamente hay en colores, la mayoría son azules, pero puede haber rosas para niñas, lilas, el color no importa. Hay infantiles también y se recomienda, esta obviamente es una máscara nueva, al momento de que se utilizan estas máscaras deben de recortarse para evitar problemas. Esta es una máscara muy viejita que la traigo a manera de que vean ustedes cómo quedan cuando el paciente es un muy buen cooperador, que las usa mucho, y cuando se colocan se les debe de recortar estas partes finales para que no vayan a tener accidentes, ¿verdad? Este es el soporte frontal, ¿verdad? Perdón, está al revés. Y entonces esta parte de acá arriba está chiquita y tiene su protector, entonces no hubo necesidad de cortarlo. Pero en la parte de abajo obviamente sí, y entonces tiene un tope donde hasta aquí llega. Esta es una máscara nueva, obviamente si vemos el reverso, tiene sus cojinetes completamente nuevos, y a mí me gusta decirle a los pacientes que no la laven, que no la limpien, porque ahí es donde se ve el uso, además de en el resultado, obviamente. Algunos pacientes creen que nos pueden engañar y decir, es que la uso 16 horas, doctor, pero la máscara cuando llega a la consulta está igual de nueva que cuando se la proporcionamos. Entonces, si el paciente me llega con una máscara donde no está levantado este cojinete, que algunas veces es de fomis, entonces quiere decir que no la está usando bien. Cuando el paciente la trae sucia, no es que a mí me dé gusto que esté sucia, sino me da gusto que el hecho de que la traiga sucia es por uso. Y ahí es donde a mí me va a dar mucho gusto, porque lo que depende del resultado final es precisamente de la cantidad de tiempo de uso y fuerza que se emplea. Esta tiene aquí una parte de donde vamos a ejercer la tracción. Aquí se va a colocar unas ligas y la liga va a ir hacia la parte interna, y en la parte interna hay unos ganchitos que están colocados de forma estratégica. Hay quien dice que debe de estar colocado inmediatamente detrás de los caninos, se puede colocar un poco más atrás, un poco más adelante, entre los que son los incisivos laterales superiores y los caninos,
pero se han hecho estudios para comprobar cuál es el lugar más eficiente donde debe de colocarse estos ganchos, así como también se han hecho estudios del grado de inclinación que deben de tener según la longitud de la cara. Es decir, si el paciente tiene la cara muy larga o tiene la cara corta, va a depender la dirección de las ligas en cómo se van a dirigir hacia lo que es la parte de la máscara facial. Y bueno, este es un paciente, vamos a ver, cuando se le colocó, aquí ya habíamos descruzado la mordida, ahí se ve el gancho de donde se sostiene, obviamente es un gancho del lado izquierdo, un gancho del lado derecho. Siguiente transparencia, por favor. Y aquí el paciente ya se le retiró el aparato, incluso podemos ver ya no tiene tan hundido o deprimido debajo del ojo, y esto es la fase de ortopedia. Puede requerir el paciente una fase 2 de ortodoncia para componer o alinear los dientes, pero eso es independiente de la fase ortopédica. Es decir, los tratamientos de ortopedia se separan de los tratamientos de ortodoncia cuando se hacen de forma oportuna y no se llevan conjuntamente con la ortodoncia a esta edad. Ya cuando están un poco más grandes sí se puede hacer. Vamos a pasar a la siguiente transparencia, por favor. Este es un paciente que se presenta a consulta. Bueno, es el mismo paciente, pero la parte interna para que ustedes vean la corrección del antes y el después. Y aquí incluso podemos ver cómo ya en este tiempo en que hicimos el tratamiento ortopédico, los incisivos laterales superiores ya hicieron una erupción casi completa y la corrección se puede llevar bastante tiempo según la cooperación. Y bastante me refiero desde 3, 4, 5 o 6 meses cuando el paciente es un buen cooperador. Y aunado a esto, cuando se quita el tratamiento se debe de sostener para que no vaya a haber una recidiva. Vamos a ver algunos pacientes más, u otros pacientes más, por favor. Me pasan la... Él es un paciente que le colocamos una máscara tipo Petit, en realidad es una máscara facial del doctor Fernando Morales. Siguiente. Este es su resultado facial. Siguiente. Y este es el antes y el después. Obviamente se le hizo un tratamiento de ortodoncia, él sí pasó una fase 2. De mi parte, esto es todo. Espero que ustedes hayan quedado resueltos con la mayoría de las dudas en cuanto a cuáles son los tratamientos ortopédicos de la hipoplasia maxilar. Hasta la próxima.